Cuando Jesús terminó el gran sermón de la montaña, en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo, el capítulo 8, verso 1 dice que un leproso vino hasta donde estaba Jesús. El lugar de donde Jesús habló a la multitud era una pequeña lomada. Hacia la espalda de esa pequeña lomada había una pampa enorme donde eran confinados los leprosos, los enfermos de lepra. Mientras Jesús daba el sermón de la montaña, mientras Jesús decía, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, allá a la espalda de Jesús habían leprosos que estuvieron escuchando el gran sermón de la montaña. Cuando él terminó, uno de esos cientos de leprosos que se encontraban en ese lado decidió trepar aquella pequeña montaña y acercarse a Jesús. La Biblia dice, he aquí vino un leproso. ¿Quién era el leproso? Los leprosos eran personas que habían contraído una enfermedad, para aquel momento una enfermedad incurable, una enfermedad que aterrorizaba. La lepra carcomía la carne del cuerpo y había muchos leprosos que por la enfermedad estaban prácticamente cadavéricos. Había normas en la comunidad para que los leprosos se pusiesen una manta, porque la imagen que los leprosos irradiaban podía herir la sensibilidad de la gente. Y es por eso que se les pedía a los leprosos que no solamente se cubriesen, sino que viviesen alejados de la comunidad, porque se temía que la lepra los podía contagiar. Tener lepra en los días de Cristo no solamente era estar enfermo, sino era pertenecer a una minoría rechazada. Tener lepra en los días de Jesús era ser considerado inmundo. Religiosamente hablando, eran considerados pecadores. Cuando la gente miraba a un leproso, lo pronto que decía era qué pecado habrá cometido, porque se creía que la lepra era una maldición divina por los pecados que la persona había cometido. Así que ser leproso era sinónimo de ser inmoral. Y estas personas eran rechazadas, no solamente por su enfermedad, sino por su condición moral. La lepra estaba asociada a la inmoralidad. Pero la Biblia dice que un leproso vino a Jesús. La expresión vino a Jesús parece sencilla, pero en el contexto de las épocas bíblicas no era fácil para un leproso venir a un rabino sano, a un maestro sano. ¿Por qué no era fácil para un leproso venir hacia Jesús? Básicamente por tres razones. La primera era que legalmente estaba impedido a el leproso acercarse a una comunidad de sanos. Las leyes decían que no era posible que un leproso se acercara a un maestro sano. A pesar de que legalmente estaba impedido de venir hacia Jesús, el leproso dijo, voy a acercarme a Jesús aunque sea lo último que tenga que hacer. Él sabía que no era legal, pero en su corazón anhelaba acercarse a aquel hombre que tenía palabras de esperanza. Y dice la Biblia que vino hasta Jesús. Pero ese no era el único impedimento que él tenía. También había otro impedimento. Era legal que las personas sanas tomaran una piedra y se lo aventaran si el leproso se acercaba a la comunidad sana, ya que era una amenaza. Y habían historias de leprosos que habían muerto en su intento de acercarse a los sanos. Habían sido apedreados. Aquel leproso pudo haber dicho en su corazón, ¿cómo quisiera ir a donde está Jesús? Pero eso es un riesgo. Porque si yo me acerco a donde está Jesús, me pueden apedrear. Posiblemente sus compañeros le dijeron, mira, ¿por qué vas a perder la poca vida que te queda? Pero a pesar de poner en riesgo la poca vida que le quedaba, el leproso decidió acercarse a Jesús.
y arrastrándose en medio de su enfermedad, trepó aquella pequeña montaña para acercarse a Jesús. Es importantísimo para acercarse a Jesús reconocer mi estado, pero al mismo momento no quedarnos quietos. Cuando uno renuncia y reniega con su status quo, reniega con su estado actual, eso le provoca movimiento. Y aquel leproso renegó de su status quo, renegó de su estado actual y decidió caminar hacia donde estaba Jesús. Y vino hacia Jesús a pesar que las normas lo impedían y a pesar que era posible que recibiese piedras a cambio de acercarse a Jesús. Pero había un impedimento aún mayor. Y el impedimento mayor era que desde muy pequeño ellos habían aprendido que la lepra era maldición divina, que la lepra era rechazo divino. Este leproso pudo haber dicho en su corazón: ¿cómo quisiera ir a donde está Jesús? Pero yo soy un inmundo, yo soy un pecador, yo soy sucio. Posiblemente ese hombre santo no me reciba a mí. A pesar de tener este prejuicio religioso y cultural en su vida, por encima de ese prejuicio decidió acercarse a donde estaba Jesús. Y la palabra de Dios dice que entonces vino hasta donde estaba Jesús. Cuando se acercó a Jesús, el leproso se postró. Postrarse es un acto de humillación. Se postraban los esclavos delante de sus amos. Postrarse no solamente en el sentido de arrodillarse, postrarse en el sentido de tirar el cuerpo hacia abajo y hundir la cara en el polvo, como una muestra y una señal de no ser nada. Postrarse era una manera de decirle: yo no soy nada. Yo me imagino a aquel leproso postrarse delante de Jesús: Señor, yo no soy nada. Mi vida está completamente acabada. La lepra se está comiendo mi vida. No tengo nada que ofrecerte. Y se postró delante del Señor. Y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Es interesante que el leproso no le dijo a Jesús: sáname, sino le dijo: límpiame. Porque sus conceptos religiosos y culturales le decían que la lepra era una inmundicia. No estaba tan interesado en su salud, estaba interesado en su limpieza de espíritu, su limpieza de alma. Él quería estar en paz con Dios y se sentía inmundo, sentía que estaba lejos de Dios. Y por eso le dijo al maestro: si quieres, límpiame. Jesús no demoró. La Biblia dice que Jesús extendió la mano y lo tocó. Es una expresión que significa inclinarse, descender. Y Jesús se inclinó. Al hombre postrado, se inclinó, lo tomó la mano y le dijo: levántate. Tú no tienes por qué estar postrado. Yo no te hice para que estés postrado. Yo no te hice para que metas tu cabeza en el polvo. Tú eres mi creación. Levántate, levántate. Y Jesús lo tomó y lo levantó, lo tocó. Eso también no era legal. No era legal que un maestro sano tocase a un leproso. Pero Jesús lo tocó, porque Jesús puede poner la mano al fuego por nosotros. Lo tocó y lo levantó. Y le dijo: sí, quiero, sé limpio. Jesús dice: quiero. Él desea que tú y yo seamos limpios. Y por encima de todos los prejuicios, Jesús lo levantó y lo tocó. Y aquel leproso quedó completamente limpio de su lepra. En 1990 me presenté como voluntario a una de las cárceles más seguras de Lima, Perú, como voluntario, como un capellán voluntario. La primera vez que llegué a esa cárcel, ingresando las 3 enormes puertas que tiene esa cárcel, hacia la derecha
hacia la derecha de esa cárcel habían unas celdas. Y ahí conocí a uno de los presos más peligrosos dentro de la misma cárcel. Estaba en una celda. Los demás presos estaban libres dentro de la misma cárcel en un pequeño patio donde iban y venían. Pero cuando entramos por esa puerta, aquel leproso que estaba en esa celda comenzó a vociferar palabras soeces contra los que estábamos yendo a ayudar a los presos. Eso se repetía todos los días. Al entrar a esa cárcel después de los 3 primeros meses, el preso vociferó diciendo: yo también quiero ese libro. Se refería a la Biblia. Cuando nos acercamos, los policías nos dijeron que le aventáramos la Biblia, porque no podíamos estar cerca, era un preso sumamente violento. Y tuvimos que tirarle la Biblia para que él lo tomara. Así empezó un diálogo con él. Nos acercamos casi a 2 metros de su celda, con otros 2 jóvenes que eran parte del equipo misionero. Y uno de los compañeros le dijo: amigo, el Señor te puede sacar de esa celda. El Señor te puede dar libertad. Cuando él escuchó la palabra libertad, se enfureció y le dijo a mi compañero: tú no sabes lo que estás hablando. Yo he intentado, a lo largo de los años, he intentado liberarme de las drogas, de la vida de la delincuencia, de la violencia, y no he podido. Tú no sabes la cantidad de pecados que yo tengo. Yo soy una persona pecadora, inmunda, un criminal, un delincuente, un secuestrador. ¿Tú cómo puedes decir que yo puedo ser libre? El amigo lo escuchó y con mucha misericordia le dijo: a pesar de que no salgas de esa celda, Jesús te puede dar la libertad. Y así cada día empezó una conversación con él. Él vociferaba, él decía que era imposible. Y así sucedió. Los meses pasaron y nos tuvimos que ir de la cárcel. Eso fue en 1990. El año 2000, cuando nos encontrábamos en Nueva York en una campaña, era la primera vez que estábamos en esa ciudad grande de los Estados Unidos. Y de pronto un miércoles recibimos una llamada telefónica de alguien que se había enterado que unos peruanos estábamos en la ciudad y dijeron: quisiéramos conocer a los pastores peruanos porque tenemos una colonia de peruanos también. Cuando fuimos a esa reunión el día domingo, encontramos a un grupo de parejas que estaban recibiendo clases y charlas sobre cómo llevar buenas relaciones de pareja. Cuando la charla terminó, alguien dijo: el pastor peruano está entre nosotros. Me hicieron pasar para presentarme. Querían que yo dé algunas palabras para ellos. De pronto el que presentaba dijo: el pastor Huaco no sabe quién soy yo, no se acuerda de mí. Y cuando yo lo miré, realmente no me acordaba quién era él. Pero él dijo: yo soy aquel hombre a quien usted tiró la Biblia en la cárcel de Canto Grande en Lima, Perú. Yo soy aquel hombre que estaba en esa celda como una bestia, como un animal lleno de enfermedades, de drogas y sentenciado a muchos años. El Señor me dio libertad. ¿Saben, amigos y amigas, hermanos y amigos? No hay lepra que el Señor no pueda tocar y no pueda sanar. No hay enfermedad que ante las manos del Salvador no puedan encontrar salud. Posiblemente esté hablando alguna persona, algún joven, alguna persona mayor, alguien que de pronto se mira a sí mismo y dice: yo tengo una lepra tan metida en mi ser que es imposible que yo pueda sanar, que yo pueda cambiar. Es imposible que yo pueda ser un buen papá, que yo pueda ser una buena mamá, que yo pueda ser un buen hijo, que yo pueda ser
un buen profesional, que yo pueda ser un buen vecino, sencillamente que yo pueda ser una buena persona. Es imposible, porque mi vida ha estado acompañada de errores, equivocaciones, maldades. Es imposible que yo pueda ser una persona de bien. Tal vez no estás hablando mal, es real lo que estás diciendo, pero quiero decirte que hay palabras de esperanza, que hay palabras de vida en Jesús. Solamente tienes que decidir venir a Él. Como aquel leproso, te invito a vencer los impedimentos. Tal vez los prejuicios de la comunidad, tal vez tus propios prejuicios, tal vez tus propias debilidades, hace pensar que es imposible que Jesús te va a recibir. Pero reniega de tu status quo, reniega de tu estado actual. No pienses que eso será así para siempre. Es posible que tú despiertes en tu corazón esperanza. Es posible que puedas llegar a ser aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que alguna vez soñaste. Es posible, pero tienes que trepar aquella pequeña montaña. No importa que vayas arrastrando tu mal, tus pecados, tus errores, pero despierta en ti la posibilidad que si te acercas a Jesús, Él te puede sanar. Ven a Jesús, póstrate delante de Él. Dile, Señor, si quieres, límpiame. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que Jesús dice, sí quiero, yo deseo. Cuando Jesús vio al leproso que estaba trepando, yo imagino que Jesús en su corazón vibró y decía, ¿cómo no voy a querer? Yo te miraba que estabas viniendo. Él desea, Él quiere, Él se inclina a ti, Él te quiere tocar. Cuando todo el mundo te da la espalda, cuando los seres que más aman se alejan de ti, cuando nadie te quiere tocar, hay alguien que es capaz de poner la mano en el fuego por ti. Hay alguien que todavía confía en ti. No importa con tu lepra encima, con tus errores encima, con todas las equivocaciones encima. Hay alguien que todavía confía en ti. Hay alguien que todavía cree que tú puedes ser un hombre, una mujer diferente. Hay alguien que fue capaz de dar su vida en la cruz, de derramar hasta la última gota de su sangre, porque confía en ti. Porque Dios todavía cree que hay hombres y mujeres que pueden dejar la lepra, que pueden dejar esa enorme pampa donde están esperando la muerte. Porque los leprosos solo esperaban la muerte. Los leprosos habían sido arrancados de sus hogares, habían sido retirados a ese lugar a esperar la muerte. Pero uno de muchos decidió trepar la montaña y acercarse a Jesús. Y maravillosa fue su sorpresa cuando Jesús lo estaba esperando, cuando Jesús podía tocarlo y cuando Jesús podía decirle, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Así como aquel amigo de la cárcel, que el Señor lo sacó de la cárcel, le devolvió la dignidad, lo hizo un buen padre, lo hizo un buen vecino, un buen trabajador, lo hizo una persona de bien. El Señor te puede devolver la dignidad. El Señor puede hacer que levantes nuevamente la cabeza. El Señor puede hacer de ti que aquellos anhelos, aquellos deseos de juventud se puedan hacer real. Pero tú necesitas el toque divino. Por eso te invito en esta hora, en este momento, donde te encuentres, te invito a que vengas a Jesús. Deja que Él te toque. Y deja que ese toque divino te devuelva la vida, la vitalidad, la alegría de saber que tú eres útil a tu familia, a tus vecinos. Eres útil al mismo Señor. Te invito a que vengas a Él y lo aceptes, porque en Jesús hay palabras de vida.